Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. A nuestro invitado de esta semana tan solo le falta saber italiano para parecerse a un artista del Renacimiento, pues es escritor, actor, director, locutor de radio y responde al nombre de Peces, Julio Peces, siendo el autor, junto al ilustrador Manuel Bejarano, de Esto es un desastre, que edita Nuevo de 9. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. He visto por ahí, echando un vistazo a tu currículum, que había escrito un libro relacionado con Cinema Paradiso y lo titulabas El otro Cinema Paradiso. ¿De qué va ese libro? Bueno, ese es en realidad una biografía, no está relacionado con la película de Cinema Paradiso, es una biografía sobre Antonio Mayoralas, el presidente de la Fundación Lumière. Un poco hablando, lo que pasa es que eres muy fan de Cinema Paradiso y fue una de las películas que marcó un poco su infancia y por eso quiso ponerle ese título. Es un poco hablando de él y de la mascota de Cinecito, esta mascota que había en los 90, que era un poco que ahora sigue haciendo actividades con los niños y eso. Sí. Pues un poco hablando de la fundación de su empresa y de cómo dio vida a esa mascota, un poco contando su vida. Sí, sí. Bueno, el que se acerque al libro en cuestión, hemos dicho Esto es un desastre, en formato álbum, ¿qué es lo que se puede encontrar? Bueno, pues es un libro de artículos, de 20 artículos, hablando un poco de las películas más representativas del cine de género de catástrofes. Cada artículo viene acompañado de una ilustración de Manuel Bejarano del Pino, un diseñador, un artista gráfico de Málaga, que la verdad es que es impresionante. Ha estado trabajando para la última película de Jurassic World de Dominion, haciendo el tema de la campaña de marketing y es impresionante cómo dibuja. Sí, sí. Esos dibujos son realistas, entiendo, porque la verdad que, por ejemplo, ver el rostro de Steve McQueen o de Paul Newman realmente sorprende. Sí, sí, yo la verdad que no sé, me quedo alucinado, no sé cómo lo hace, pero son totalmente realistas, vamos, en la película Terremoto, por ejemplo, ves a Charlton Heston o en la de La aventura del Poseidón que están ahí, pues, Ernest Borgnine y Jim Hackman, y es que son clavados. Sí, sí, yo que al principio creía que la parte de atrás era un dibujo suyo y la cara de los actores era una especie de fotomontaje, pero por lo que me cuenta debe ser un tío estupendo a la hora de hacer hiperrealismo, que a mí es un tipo de arte que me fascina. Sí, sí, él ya habíamos trabajado juntos porque él fue el que hizo la portada de uno de mis libros, de la saga de aventuras Blue Sky, que es las novelas con las que yo empecé a escribir. Sí. Y ahora pues nos hemos vuelto a juntar para dar vida a este libro, que es un poco eso, muestra la evolución de lo que es el cine de catástrofes desde sus inicios. La primera película con la que empezamos es San Francisco, con Clark Gable, de 1936, y terminamos con No mires arriba, la película del año pasado de Adam McKay, con DiCaprio y Jennifer Lawrence. Sí, sí. ¿Y cómo habéis coordinado para preparar este trabajo? Hombre, la verdad es que fuimos un poco cada uno trabajando en paralelo, un poco cada uno por nuestra cuenta. Nos juntamos al principio y estuvimos en contacto, sobre todo, si había algún cambio en la selección de las películas, que era un poco... Porque todo esto fue un encargo del Festival de la Semana de Cine Fantástico de la Costa del Sol, que querían, como este año, el tema eje del festival era el cine de catástrofes, querían editar un libro que fuera un poco eso, la evolución del cine de catástrofes, hablando de las películas más representativas. Y bueno, pues nos pusimos en contacto, Manuel y yo, y según íbamos, hicimos primero una pequeña lista provisional de las películas que íbamos a incluir, porque era un poco lo más complicado, porque aunque 20 parezcan muchas, en realidad son pocas, hay muchísimo donde elegir, y aunque había algunas que estaba claro que iban a estar, como La aventura del Poseidón, El Coloso en llamas, Armagedón, Twister, luego sí que había algunas otras un poco más raras, o que queríamos decir, mira, dejamos alguna más típica, más convencional fuera, para introducir alguna película que sea un poco más desconocida por el público general, pero que sea muy buena y que pueda servir un poco también el libro de recomendación, como por ejemplo Aftershock, una película china de 2012 que no llegó a estrenarse en España, pero que es muy recomendable. Y bueno, pues al hacer un poco la lista era sobre todo cuando estábamos en contacto, para decir, mira, ha habido algún cambio entre medias, mira, vamos a sacar esta película y vamos a meter esta otra. Así es un poco como nos hemos ido coordinando, pero luego yo he ido por un lado haciendo mis artículos y él sus dibujos.
Bueno, lo que más me ha gustado de este libro es que no se oculta la dimensión trascendente del ser humano, pues la naturaleza humana recurre a la Dios precisamente a través de la oración en situaciones límite, como vemos en la primera película de catástrofes de la historia, titulada San Francisco, que era una película de Van Dyke, protagonizada por Clark Gable, Jeanette MacDonald y Spencer Tracy, que precisamente fue nominado a esta película y que había recibido multitud de nominaciones por muchos de sus trabajos, algunos de sacerdote. ¿Cuáles son las claves de esta película? Que a mí me gusta mucho el cine clásico y me gustaría que nos contase alguna anécdota del rodaje, alguna curiosidad sobre esta película y cuáles son las claves para comprenderla mejor. Pues hombre, yo creo que cada película es interesante, el cine como el arte en general refleja un poco la sociedad del momento. Y pues por ejemplo en San Francisco, que es del año 36, una de las cosas más llamativas de la película es que hay muchos números musicales. Por poner un ejemplo, que el cine en los años 30 pues era como el cine dorado, o sea, la época dorada del cine musical, con Fred Astaire, por ejemplo. Y bueno, y también, pues en ese sentido, la religiosidad estaba muy presente también en esa época. El cine de catástrofes, creo que uno de los detalles más importantes es que, pues, nos gusta porque refleja un poco, es una lucha por la supervivencia. Sí. Refleja pues esa superación, esa supervivencia del ser humano ante las catástrofes, ante las debacles y cómo reaccionamos ante situaciones límite. Y sí, evidentemente pues en San Francisco en esa época pues la religión tenía mucha importancia y la gente recurría pues a Dios, y se ve pues en la última escena, que es muy icónica, a Clark Gable pues rezando tras el terremoto. Y que, bueno, una anécdota del rodaje puede ser que esa escena no le gustaba nada a Clark Gable. Decía que la consideraba un poco viril, decía, y pidió rodar ese plano de espaldas. No quería que se le viera la cara. Sí. Por otro lado, Spencer Tracy, que efectivamente, como dices, pues recibió la primera de sus muchas nominaciones al Oscar por esta película, sí que era un católico devoto en la vida real. Y es curioso que interpreta a un sacerdote en esta película. Sí, de hecho es que Spencer Tracy pensó ser sacerdote en algún momento de su vida, luego ya cambió la cosa, pero al principio sí estaba dentro de su cabeza esa posibilidad. Correcto. Sí. Bueno, pues después de esta primera gran historia de catástrofe, nos gustaría comentar pues que se puede decir que la primera ola de cine de catástrofe importante tuvo lugar en los años 70 con películas como Terremoto, con la estrella del género Charlton Heston. ¿Qué pasa cuando tiembla la Tierra? Hombre, la verdad es que lo curioso de Terremoto es que fue una película que tuvo éxito, pero no tanto porque se estrenó el mismo año, con pocos meses de diferencia, del Coloso en llamas, que es un poco, no sé, a nivel personal, el Coloso en llamas y La aventura del Poseidón son mis dos favoritas. Sí. Y como dices, pues fue en los 70 cuando un año tras otro pegó el boom, nunca mejor dicho, el género de catástrofes, y empezaron a llegar peliculones como esos. Y sí, de Terremoto la verdad está bien, pero a mí, por lo menos mi opinión personal, creo que el Coloso en llamas es bastante mejor. Ahora hablaremos de esa, ahora hablaremos del Coloso. Sí, el Terremoto tiene que está evidentemente Charlton Heston, está Ava Gardner y bueno, tiene un reparto increíble. Sí, y Charlton Heston dio la impresión de que vivió una segunda juventud con este tipo de género, porque tanto en ciencia ficción como en catástrofe era un actor que al hacer de personaje maduro, la verdad que se lucía en cada plano y daba la sensación de que una persona con cierta veteranía era necesaria en este tipo de actuaciones. Sí, es una de las características que tiene también el género de catástrofes y que empezaron a asentar en esta década, que es que cogían siempre a lo mejor actores veteranos, como suele ser siempre un reparto coral de muchos personajes, siempre para los principales cogen algún actor veterano que esté más curtido, como ocurría también en La aventura del Poseidón con Gene Hackman y Ernest Borgnine, que son dos gigantes de la interpretación, y en el caso pues de Terremoto, pues sí, Charlton Heston, hombre, es el principal punto, el principal reclamo de la película, tener a alguien como él, que como dices luego pues hizo Ben-Hur, El planeta de los simios, era ya una estrella. Sí. Además hay un caso también, una película como El planeta de los simios, que tiene una parte de ciencia ficción y otra parte de catástrofe, es que Charlton Heston estaba enfermo, le dolía bastante el estómago y entonces las escenas de dramatismo, de mayor dramatismo y sufrimiento, la hacía favorecido por ese mal estado físico que tuvo en ese mes de rodaje, en esos meses de rodaje en El planeta de los simios. Luego, por otra parte, desde luego estoy de acuerdo contigo que El Coloso en llamas es un peliculón en la que se enfrentaba a dos populares actores como Paul Newman y Steve McQueen, y que el rodaje además, por lo visto, fue
fue bastante complicado, no fue un camino de rosas. ¿Qué pasó precisamente en el rodaje o cuáles son las claves del Coloso en llamas? Hombre, ya de por sí es una película que fue muy difícil de rodar por el hecho de tener que rodar con fuego, que es una de las cosas más complicadas y más peligrosas que puede haber en un rodaje. Además, en esa época todo era artesanal, es decir, no es como ahora que ya los efectos digitales y se puede hacer prácticamente casi cualquier cosa sin demasiado riesgo. Allí no, o sea, en el Coloso en llamas tuvieron que grabar con fuego, grabar con agua, al final cuando se inunda, o sea, era todo real y hubo muchos accidentes, hubo gente que casi salió herida. Y bueno, y también aparte, pues el hecho de tener a Steve McQueen, a dos pesos pesados como Steve McQueen y Paul Newman, quieras o no, siempre puede dar lugar a ciertos roces. En este caso fue más, según cuentan, fue más por parte de Steve McQueen, que tenía bastante ego, y aunque la interpretación que hace es impresionante como el jefe de bomberos, sí que pedía ciertas exigencias, como por ejemplo, exigió que él y el personaje de Paul Newman, del arquitecto, estuvieran en todo momento igualados en número de frases, en tiempo en pantalla y en heroicidad. O sea, no quería que el heroico tenía que ser el bombero, sobre todo, antes que el arquitecto. Y en los créditos quería aparecer primero. Pero los productores le dijeron que no, y al final optaron por que aparecieran los dos a la vez, uno en la esquina superior derecha y otro en la esquina inferior izquierda, que fue un poco la primera vez que se usó ese método para que dos actores aparecieran a la vez en pantalla en los créditos principales. Sí, desde luego tiene escenas memorables como cuando explota los depósitos del agua, por ejemplo, la escena en los ascensores, las escaleras, vamos, tiene momentos memorables como actuar contra el fuego, quién sabía actuar contra el fuego y quién no, como poco a poco se va descubriendo qué es lo que había pasado, y luego tiene muchas frases épicas finales, ¿verdad? Sí, una de las cosas que más me gusta de la película es que, aparte de la acción y todo eso y la emoción, es un poco un homenaje a los bomberos, a la gente, a los bomberos reales, que en la vida real pues se juegan la vida para proteger a la gente del fuego. Es un poco, al principio cuando surgió este género también era no solo entretenimiento, sino también un poco una advertencia, ese canto a la superación del que hemos hablado antes, sí. Y ese bonito homenaje que hay al final del Coloso en llamas en honor de los bomberos, pues es un poco, la verdad es que es bastante emotivo y bastante admirable, ¿eh? Sí, bueno, el artículo que escribe está cargado de anécdotas con respecto a eso, y a mí la que más me ha llamado la atención es que Steve McQueen fue un auténtico héroe porque hubo un accidente y este hombre pues se la jugó. Steve McQueen era un hombre que siempre hemos considerado que es un héroe en todas las películas, teníamos una idea de que era un hombre más recto, pero por lo que tú cuentas y por otras cosas que he leído, pues era una persona con bastante mala pipa, bastante mala idea, era muy egoísta, muy mujeriego, muy traidor, pero por lo visto cuando pilló un cáncer en los últimos años de su vida, por eso también tenemos testimonios más profundos de él, fue cuando se dio realmente cuenta de lo que pasa en la vida y por lo visto se convirtió a la fe, se hizo cristiano, no sé si católico o evangélico, pero que recurrió precisamente a esa trascendencia de la que estamos hablando en situaciones peculiares, y fue cuando se dio cuenta de quién era realmente y qué es lo que había hecho mal y qué es lo que había hecho bien. Sí, la verdad es que, hombre, muchas veces muchos actores de estos estrellas pues tienen una vida un poco controvertida, pero también es verdad, Steve McQueen, creo que leí una vez que estuvo casado con Ali McGraw, la chica de Love Story, y también al parecer fue un matrimonio bastante tenso. Sí. Y parece ser que no la trató muy bien, y bueno, el caso es que es indudable que por lo menos se dejaba la piel en todos los papeles que hacía, y sí que es verdad que era muy heroico también, pero bueno, es verdad que muchas veces pasa eso con las grandes estrellas, que pueden tener mucho ego y pueden a lo mejor tener una vida un poco más complicada, pero bueno, que era un actorazo, eso nadie lo duda. Sí, bueno, eran dos actores, tanto él como Paul Newman, que participaron en carreras. Paul Newman incluso llegó a ser segundo en una carrera de Le Mans. Steve McQueen, por ejemplo, en La Gran Evasión, conducía él todas las motos de la película, hacía todas las escenas de riesgo. En definitiva eran dos auténticos atletas. Hay quien dice también un poco en tono de broma que si estos hubiesen ido a la famosa fiesta en la que murió Sharon Tate, pues si hubiesen ido él y Bruce Lee, pues a lo mejor la situación hubiese acabado de otra manera. El caso es que ninguno de los dos apareció por la fiesta por casualidad y se produjo lo que se produjo con la matanza esa famosa que tanto daño hizo a Roman Polanski, que estaba en ese momento con Sharon Tate. Sí, no, la verdad es que fue un crimen que conmocionó totalmente a Hollywood, y sí, siempre se ha dicho eso, y es un poco lo que intentaba, creo yo, hacer Tarantino cuando recrea un poco esa
ese capítulo en su última película, en Once Upon a Time in Hollywood. Sí. Parece que un poco intenta recrear qué hubiera pasado si realmente, dos tipos duros como Bruce Lee y Steve McQueen hubieran estado esa noche, a lo mejor las cosas hubieran sido distintas, como tú dices. Sí. Luego, por hablar de cine español, pues hace unos meses pude escuchar una charla de María, que era la familia española que sobrevivió al tsunami, que tuvo una adaptación cinematográfica de Juan Antonio Bayona titulada Lo Imposible, en la que me llamó la atención la ética de esta familia. En este caso no era una familia creyente, pero su familia estaba sustentada en principios sólidos, era una mujer con mucha ética. Me encantó el testimonio que dio esta mujer. ¿Cuáles son las claves para entender esta película de Bayona, que es un director que, aunque pueda hacer una película de catástrofe, es un hombre que yo creo que transmite mucha profundidad? Además cuenta un detalle que me ha gustado muchísimo y se nota, y por eso quizá tenga algo que ver, porque en Andalucía vivimos la fe de manera intensa, tanto en Semana Santa como en las parroquias y todo eso, y precisamente este señor pues tiene padres andaluces, viene de padres andaluces. ¿Cuáles son las claves de Lo Imposible? Pues hombre, yo creo que lo más impactante de Lo Imposible es que no es una película de catástrofes al uso, porque está basada en hechos reales, pero al contrario que Titanic, por ejemplo, o Hindenburg, que son desastres que ocurrieron hace muchísimo tiempo ya, sí. Lo Imposible es algo bastante reciente. O sea, cuando se hizo la película, creo que todos recordábamos, aunque fuéramos más pequeños, haber visto la noticia por televisión, haber oído esos testimonios de esta familia de María Belón y su familia que sobrevivieron al desastre, y la verdad es que es algo que sobrecoge bastante. Lo Imposible, que es lo que comenta un poco el artículo, no es una película que busque entretener, o sea, es una película que te muestra totalmente cruda, totalmente dramática, desgarradora, que te muestra lo que ocurrió, o sea, tal como fue. Y la verdad es que, hombre, es algo que para lo que nadie está preparado. Y supongo que, no sé, la verdad es que es difícil decir cómo se puede reaccionar a eso. Supongo que la gente que tenga fe, que sea creyente, pues recurre a eso en esos momentos difíciles. Sí. Cada uno se agarra a lo que puede para poder superar pruebas como esa. Sí, luego para rodar esa película, ya no solo el rodaje tuvo que ser bastante duro, porque las escenas de peligro son bastante complicadas. Yo no sé cómo lo hicieron para que resultase tan creíble. Serán trucos de cineasta, yo no sabría hacerlo de esa manera. Me llama la atención que hables de la relación con su madre, la relación madre-hijo, que yo creo que está muy bien contada en la reflexión que haces, porque además coincide mucho, porque yo he hablado de todas esas películas, de Lo Imposible, del Orfanato y de Un monstruo viene a verme. He hablado de las tres y he resaltado precisamente ese sentido que no todos los críticos de cine a lo mejor lo han resaltado, pero me llama la atención esa relación que tiene con su madre y la profundidad que tiene este hombre, porque en apariencia con películas poco dadas a esa posibilidad, que no facilita nada esa posibilidad, en cambio este hombre pues sí precisamente consigue profundizar en ciertos temas. Sí, así es, hombre, supongo que cada artista tiene sus temas recurrentes. Todos cuando escribimos pues ponemos inevitablemente partes de nuestra vida o recurrimos a los temas que son importantes para nosotros para ponerlos sobre el papel. Spielberg, por ejemplo, también conoces temas de su biografía y sí, eso, sí. Su relación con su padre era muy importante y eso siempre lo refleja en sus películas, porque sus padres se divorciaron, el padre como que no le hacía mucho caso de pequeño, y esa figura del padre ausente o de padres divorciados siempre está presente en sus películas, como la familia es un tema muy importante en las películas de Spielberg. Y en las de Bayona igual, o sea, tiene esa trilogía, por llamarlo así, del Orfanato, Lo Imposible y Un monstruo viene a verme, donde plasma esa relación con su madre, y yo creo que sobre todo en la última, la de Un monstruo viene a verme, sí. Que es muy dura pero es preciosa, o sea, esa relación del niño con la madre que está enferma y que se está muriendo, la verdad es que es imposible no llorar con eso, y la verdad es que es increíble cómo Bayona refleja ese tema en sus películas. Sí, al leer este libro he caído en la cuenta de que Aeropuerto, cosa que no recordaba, había recibido multitud de nominaciones, tan solo ganó el Oscar Helen Hayes, y de alguna manera cuando vemos Aeropuerto nunca sabemos qué aeropuerto estamos viendo, porque ha habido tantas versiones que yo la verdad que me hago un lío. Yo recuerdo una en la que aparecía Charlton Heston, recuerdo otra en la que alguien se mete en la cabina o intenta meterse en la cabina del avión,
un militar, creo, y se cae, entonces la mujer es la que tiene que intentar hacer el aterrizaje. Y luego hay otra en un Concorde en la que aparece Alain Delon, pero tiene un tono muy muy triste y amargo comparadas con otras. Sí, esa es la última, la del Concorde era la última secuela. Y a ver si puede aclararnos cuáles son las más importantes, cuáles son las que tenemos que ver y cuáles son las que merecen la pena y las que dejaría a un lado. Hombre, yo recomiendo la primera, claramente. La primera es la más importante. Luego, hombre, las secuelas hay alguna que tiene algún detalle interesante. Por ejemplo, hay una en la que sale Jack Lemmon, creo que era Aeropuerto 77, creo que era la tercera, si no recuerdo. Sí. Que, hombre, siempre está bien ver a Jack Lemmon, y creo que James Stewart también salía en esa película, creo que eran los dos protagonistas. Eso es por los actores, merece la pena verlas. Y luego recomendaría, aunque ya está fuera de la saga de Aeropuerto, pero recomendaría Aterriza como puedas. Sí, eso te iba a decir. Por las risas, la verdad que es una parodia de Aeropuerto y a quien le guste el cine parodia es la cumbre. Bueno, a mí tengo que decir que del cine de parodia me suele sacar bastante de quicio, sobre todo el Nielsen que la verdad que no lo soporto. Por ejemplo, fue el que hizo Agárralo como puedas 2,5 y ese tipo de historias que a mí me sacan totalmente de quicio. Pero creo que Aterriza como puedas sí se ajusta un poquito más al concepto de parodia. ¿Tú crees que, habiendo visto las anteriores de Aeropuerto y viendo Aterriza como pueda, la crítica o las escenas de las que se hace el chiste, ¿tú crees que hacen una crítica acertada de la original? Hombre, un poco sí. Es cierto que el cine parodia, es verdad que a mí no me gusta demasiado el actual, porque es el típico género que estamos saturados, valga la redundancia, se ha parodiado hasta el extremo. Sí. Y ya pues como que es algo que se hace como muy barato, como muy rápido, más para hacer algo rápido y mal antes de que lo que se parodia pase de moda, o sea, con referencias actuales, mucho humor escatológico. A mí el cine parodia que me gusta mucho y que recomiendo es un poco el antiguo, cuando surgió el Aterriza como puedas, Top Secret, El jovencito Frankenstein. Son un poco donde se ve que está como mejor hecho, como que le ponían más ganas y no era más un producto comercial rápido y barato, entre comillas. Y si tuvieses que recomendar una película de las 20, la que tú recomendarías quizá menos conocida, te he escuchado decir algo de una película china, no sé cuál consideras tú que sería altamente recomendable para profundizar en el tema. Pues, hombre, aparte de las más importantes, tipo La aventura del Poseidón o El Coloso en llamas, que son las más emblemáticas, así alguna más desconocida, pues sí, recomendaría la película china Aftershock de 2012, que no llegó a estrenarse en España y no está editada, pero creo que por internet se puede encontrar con subtítulos. Esa película, lo que pasa es que la catástrofe ocurre nada más empezar la película, así sin spoiler, y el resto de la película es un drama. Pero a quien le guste el drama, a quien le guste lo que hemos estado hablando todo ese tiempo, el tema de la familia, una familia que se ha separado y que se tiene que volver a reencontrar y según pasan los años, además está basada en hechos reales, en un terremoto real. Sí. Así que a quien busque un drama así con tema de valores familiares y eso, recomendaría esa película, que es bastante poco conocida, pero realmente merece la pena. Y ya por poner un par de ejemplos más, recomendaría, si a quien le guste la animación, la película Cuando el viento sopla, una película de los 80 con una animación de estas muy bizarra, o sea, un poco rara, pero a quien le guste la animación, y en concreto la animación de los 80, le va a gustar también. También es una película dura que habla sobre un matrimonio, una pareja de jubilados que viven en el campo y de repente hay una guerra nuclear. Sí. Y ya si buscan algo un poco más de acción, recomendaría Ashfall, de 2019, una película coreana que aquí en España se tituló Alerta Roja, no sé por qué, pero bueno... Sí. Esa película es muy emocionante, es muy entretenida. Tiene acción, tiene humor, tiene drama. Es que los coreanos son muy buenos mezclando, haciendo fusión de géneros. Y recomendaría esas tres en principio: Aftershock, Cuando el viento sopla y Ashfall. Y Cuando el viento sopla, ¿por qué hay que leerla? ¿O por qué hay que ver esa película? Porque tiene algunas claves más especiales que otro tipo de animación. ¿Es una animación para adultos? Sí, totalmente. Es animación para adultos. En los años 80 se hicieron muchas películas de animación para adultos, o algunas que eran... sí que estaban destinadas a un público infantil, pero eran como más maduras o como más oscuras, tenían una estética un poco así más rara. Hombre, ya si nos ponemos a hablar de animación de los 80, hay un montón de películas que recomendaría que no tienen nada que ver con catástrofes, pero, por ejemplo, cualquier película de Don Bluth, tipo Fievel o En busca del Valle Encantado, de ese tipo. Sí. Pero de Cuando el viento sopla... Sí, eso es sobre todo animación para adultos y es muy interesante porque un poco en la línea de, por ejemplo, La tumba de las luciérnagas, sí, del estudio Ghibli, es una película muy dura,
pero está muy bien hecha, o sea, la animación es una mezcla de animación tradicional con stop motion, o sea, quien le guste la animación y quien busque una película así dramática de catástrofes, la recomiendo bastante. Sí, bueno, en esa época también se hizo una película que ahora mismo no recuerdo el nombre, creo que era Juguetes de Guerra o algo así, no me acuerdo exactamente, en la que a través del juego del el Tren Raya jugaban unos personajes para evitar una catástrofe nuclear y inmediatamente cuando me ha hablado de eso, de ese tema del tema nuclear, pues me ha venido a mí esa película, que creo que era Juguete de Guerra, no estoy muy seguro. Pues mira, esa no la conozco, voy a buscarla porque suena bien. Sí. Juguetes de guerra o algo así. La verdad que es buenísima. Lo que pasa que no me acuerdo el nombre. Además he hablado muchas veces de ella en el programa de radio. Y ya voy a buscarla porque suena bien. Sí. Ya para finalizar, he visto que conoces mucho el cine japonés, el cine de animación japonés y sobre todo de Miyazaki y Takahata. Y para no seguir destripando el libro, que ya te hemos hecho bastantes preguntas en relación al tema, nos gustaría que nos recomendase o nos hablase de por qué hay que ver las películas de estos autores japoneses y cuáles son las que más te gustan. Aquí podría tirarme hablando varias horas, pero por ser breve, a mí es que me gusta muchísimo la cultura japonesa, la literatura y el cine en especial, el cine de animación. Y, hombre, de Miyazaki cualquier cosa está bien. O sea, sobre todo, mis dos favoritas son La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro. Creo que son películas disfrutables tanto para niños como para adultos. Además, el cine de Miyazaki tiene unos mensajes muy importantes. Él siempre ha sido una persona muy ecologista y muy antibelicista y siempre trata de enviar en sus películas ese mensaje, sobre todo, por ejemplo, La princesa Mononoke, justo me estoy leyendo ahora un libro de cómo se hizo la película, pues desde el minuto 1 está presente eso, ese respeto, esa conexión entre el ser humano y la naturaleza, ese respeto a los árboles, ese pacifismo en un mundo que está en guerra. Esa es la que más recomiendo. Y luego, realmente, aparte de Miyazaki, mi director favorito de anime y uno de mis directores favoritos de cine en general es Makoto Shinkai, que es el director de películas como Your Name o El tiempo contigo o El jardín de las palabras, que tiene un estilo muy distinto, pero a mí me encanta y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Son obras muy muy poéticas, sobre todo, que inciden mucho en los sentimientos de los personajes, en la introspección, y bueno, y la animación es una auténtica barbaridad. O sea, hay que verlas y en una pantalla lo más grande posible, ¿eh? Sí, bueno, te decía que la película de Matthew Broderick y se llama Juego de Guerra, muy recomendable, una película de ciencia ficción que habla también de la posibilidad de una catástrofe nuclear. Y luego con respecto a Miyazaki y todo eso, yo quiero preguntaros a todos por qué consideráis, siempre lo pregunto a los que soy expertos en temas japoneses, por qué os gusta tanto El viaje de Chihiro, porque a mí me desespera y en cambio a mí me gustan el resto de películas de Miyazaki, me gustan todas. Quitando esa y pues yo en el acantilado las demás me gustan, La princesa Mononoke, El castillo ambulante, Nikki aprendiz de bruja, Mi vecino Totoro, todas me gustan menos El viaje de Chihiro. Yo sé que fue la que ganó el Oscar, pero para mí las otras 4 o 5 que te acabo de decir indudablemente merecían el Oscar más que esta. A mí posiblemente la que más me guste sea Mononoke, o siempre la tengo ahí empatada con El viaje de Chihiro. Lo que pasa es que Mononoke es del 97, todavía no existía el Oscar a Mejor Película de Animación, sino yo creo que se lo hubiera llevado de calle. Y bueno, El viaje de Chihiro a mí en particular, no es tanto por la historia, porque por historia y personajes, sí, me quedo con Mononoke, pero es por todo lo demás, es por el nivel técnico, es porque la animación, o sea, la creatividad, la música es una preciosidad, bueno, la música en todas, pero en esta en particular. Es un poco por eso en mi caso, creo que es de una creatividad, y si lees, yo leí un libro, por ejemplo, del mismo autor del que me estoy leyendo ahora, el libro de Mononoke, que hablaba un poco de cómo se hizo y de el simbolismo que guarda cada criatura, cada símbolo que aparece, el vestuario, la comida, o sea, cada cosa que ves en pantalla, o sea, tiene una historia detrás. Por eso quizá sí que tuvo más impacto un poco en Japón, creo que o se comprendió un poco más quizá en Japón que fuera, porque habla muchísimo del tema es un poco una crítica también a la sociedad japonesa y o sea, es una historia de madurez, de cómo Chihiro, una niña, pasa de ser una niña caprichosa a madurar, y ese paso a la madurez pues un poco encierra mucha temática social japonesa, quizás va un poco por ahí los tiros. Sí.
Bueno, pues Julio Pérez Ruiz, nos ha encantado el libro que habéis escrito junto a Manuel Bejarano del Pino. Esto es un desastre, las mejores películas del cine de catástrofe, de nuevo de 9. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Víctor, por invitarme.